Hola hermanas, hermanos, buenas tardes. Bendiciones. Venimos aquí apresurados para la reunión, para la clase y estamos listos. Yo creo ya no vamos a dar tiempo para aprovecharlo y terminar nuestra clase. Les adelanto, estaba pensando en que ahora que terminemos este curso, primero Dios, si lo hacemos en junio, vamos a tener vacaciones julio y agosto para que descansen, como en la escuela, descansen y usen su tiempo para algunas otras actividades que tengan pendientes. Muchas gracias por conectarse, a los que ya están conectados, y vamos a iniciar. Padre, gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu presencia, por tu misericordia, por la palabra tuya revelada a nosotros que nos libera, que nos dirige, que nos da seguridad, que nos da guianza, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos a concentrarnos en ti, en tu palabra, en tus planes y en tu propósito. Estos minutos que vamos a estar juntos, Señor. En el nombre de Jesús oro para que nuestro corazón reciba lo que tiene que recibir. Por Jesucristo. Amén. Bueno, gracias otra vez por conectarse. Estamos en la clase La tradición frente a la revelación. Y queríamos como que desde la pasada enfocar o más bien resaltar la tradición a la que nos referimos, la que los fariseos le llaman la tradición de los ancianos. Jesús le llamó vuestra tradición o la tradición de los hombres. De la tradición de la que hablamos, habla de una observancia de formas externas, o sea, de ritos, como instrumentos para obtener salvación y aceptación por parte de Dios. A esa tradición nos referimos, ¿verdad? Una hermana me mandó una tarea, no recibí más tareas, así que échele ganas. Y luego pusimos ahí costumbre, que no es de lo que estamos hablando, que es una manera habitual de obrar de una persona, de un animal, y dice que, por ejemplo, el ejemplo que nos pone aquí es: se levanta temprano por costumbre. De eso no estamos hablando de tradición, la que usaban los judíos, los fariseos, refiriéndose a ritos que añadían al mandamiento de Dios para obtener la salvación, y en vez de ayudar, esa tradición mataba a la verdad, ¿verdad? Le quitaba su poder, y la gente pues le daba más autoridad a la tradición. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Vimos la experiencia de Pablo, que no terminamos de ver, en un encuentro, el que él tiene camino a Damasco, ¿verdad? Dice que esa tradición era parte de la vida y la revelación, viéndola frente a la tradición, pues vemos que renueva profundamente nuestro entendimiento. Cuando hay una revelación, Jesús es el que se revela a sí mismo y que también revela el mensaje a nuestras vidas. Así que por eso es importante darle toda la autoridad a esa revelación divina de su palabra, para que produzca su presencia en nosotros, se revele a Cristo, lo revele y nos revele el mensaje del Evangelio. Vimos aquí algunas comparativas, como cuando era Saulo de Tarso, cómo recibe la tradición por herencia. Pablo recibió la revelación por medio de una relación. Cuando él va camino a Damasco, va a pedir cartas a los sacerdotes para seguir apresando o llevándose presos a los cristianos y torturarlos para que ya no lo sean. Pero esa revelación de Cristo yendo a Damasco sucede a través de una relación que Dios inicia con Saulo en ese momento, ¿verdad? Dijimos que la revelación es un trato de Dios directo entre Dios y el hombre,
no se hereda, no es como una religión, ¿verdad?, que se hereda. Hay gente que es de una religión porque sus papás fueron así, y así fue Pablo también. Correr el velo significa revelación, sacar a la luz lo escondido, y es donde Dios nos muestra sus tesoros escondidos, donde los ojos se abren, cosas que ojos no vio ni oído yo. Vimos principios importantes, ¿verdad? Y decíamos que ser parte de una iglesia no garantizaba frescura o relación. A veces la gente es cristiana por tradición también. Pablo dice que desde su juventud vivió fariseo, él estaba heredando la tradición de sus padres. Y siempre esa tradición es por herencia y no por convicción. Saulo recibió todo, ¿verdad? Por herencia y no por relación. Así que vemos cómo vive una persona a la que le es heredada la tradición, hace ritos, pensando en que así va a alcanzar la salvación y la aceptación de Dios. Pablo sabía todo de memoria, qué hacer, qué no hacer, lo correcto, lo incorrecto, pero no había una transformación en su vida, es decir, la tradición no transforma, sino la revelación por medio de una relación con Cristo. Vimos entonces la diferencia del conocimiento en la tradición, que el cognoscitivo, que tiene que ver con nuestra memoria, nuestro intelecto, nuestro razonamiento, es aprender de una forma natural y solo es el almacenaje del conocimiento, como Job, ¿verdad? Job conocía a Dios de esa manera, ¿sí? Solamente de una manera o de una forma razonable. Pero hay otro conocimiento que viene a nosotros, que es el que viene de parte de Dios y de su Espíritu, como le dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hablando de quién era Él, de la pregunta que les hizo. Entonces la revelación, el conocimiento que viene por revelación, tiene que ver con una responsabilidad que adquirimos de ese conocimiento. Y Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios se había revelado a sí mismo a Job. Y esa es la diferencia entre un conocimiento dentro de la tradición y un conocimiento en la revelación. La revelación nos pone frente a aspectos que necesitan cambiar en nuestra vida, como Pablo, que es el ejemplo. La tradición produce celo, por ejemplo, nos mantiene ciegos a la verdad, nos lleva a querer matarla, busca la aprobación de las autoridades religiosas, como Pablo, siendo Saulo, se presenta como algo justo y correcto que busca lo legal, o sea, está disfrazada la tradición, parece que es lo más correcto y lo más justo, pero cuando nos movemos de esa manera estamos caminando en tradición, y cuando nos movemos a través de principios bíblicos, de su verdad, empezamos a aprender a vivir por la gracia de Dios. Pablo fue entonces confrontado con su error, dice la Biblia. Dimos un repasito, ¿verdad? Creo que llegamos hasta la anterior y de aquí en adelante vamos a ver la mitad de las diapositivas que nos faltaron. Pablo fue confrontado con su error viviendo en la tradición y Dios, ese Dios amoroso y lleno de gracia, cuando nosotros vivimos en esa tradición o nos manejamos, operamos por tradición, somos confrontados por Dios. Él, teniendo iniciativa, nos busca, quiere tener una relación con nosotros y nos confronta con errores en nuestra vida. Creía Pablo que él conocía el camino. Vemos en Hechos capítulo 9, del 1 en adelante, pueden leer primero hasta el 6, dice, mas yendo por el camino, Pablo iba por el camino montado en alguna bestia, un animal, un caballo. Él iba por el camino. Él pensaba que estaba en el camino. ¿Cuál camino? El de Dios, pero él vivía en tradición, operaba bajo tradición, que le hacía solamente matar la verdad. Y entonces no era libre, porque la verdad nos hace libres. Sin embargo, en ese camino que él iba, que por supuesto era el incorrecto, dice, yendo por el camino, fue confrontado por el verdadero camino, dice Juan 14:6, ¿verdad?
Él buscaba a los del camino, a los cristianos, y él pensaba que estaba bien. Fue confrontado con ese verdadero camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También fue confrontado con la soberanía de Dios, Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo cuando iba camino a pedir cartas a Damasco. Se cae, le rodea un resplandor en su trato con Dios, con nosotros, Dios. Entramos en la soberanía de Dios. Entramos en esa parte donde Él es Dios, Él es el Señor, y nosotros tenemos que escucharlo, obedecer, creerle, humillarnos, postrarnos, ¿verdad? A esa área y a esa dimensión entramos todos nosotros cuando esa tradición nos es quitada, es confrontada con la verdad de Dios a través de la revelación. Así que conocemos el verdadero camino y estamos en la soberanía de Dios. Se acaba ahora lo que nosotros pensamos que es correcto, pues dejamos de ser los soberanos, ahora Dios es el soberano, el que establece su voluntad y su reino en nuestra vida. Allí está esta presentación y dice que también Pablo fue confrontado con su orgullo. Son algunos de los errores que llegamos a tener dentro de nuestra tradición. Nadie nos las puede tocar, nadie nos puede decir nada. Y hay orgullo en nuestro corazón. Es lo que había en Pablo hasta que Jesús se revela a él. Cayendo en tierra, eso representó, despertaron sus oídos espirituales. Pablo cayó en tierra, había un orgullo allí. Otra vez, Hechos 9, del 1 al 6. La revelación permite oír a Dios y no a los hombres, porque él cae en tierra y oye una voz. Nadie pudo oír esa voz. Dice la Biblia que todos se asustaron los que iban con él y huyeron, pero no oyeron la voz, ¿verdad? Pablo oye la voz. Bueno, ellos no vieron nada, oyeron una voz en su momento, pero no entendieron. Tú puedes oír la voz de Dios y comprenderla, porque la revelación permite oír a Dios y no a los hombres. Es decir, en la tradición oímos a los hombres, porque los hombres son los que establecen los ritos externos para poder llegar a Él y ser aceptado por Dios. Pero dejamos de oír a los hombres y comenzamos a oír la verdad de Dios. También ese orgullo con el que fue confrontado y fue quitado del corazón de Pablo cuando él cae en tierra, nos permite responder precisamente a esa voz de Dios. No solamente la escuchamos, sino que la oímos. Dice 2 Corintios 12:4. Lo quiero leer para usted. 2 Corintios 12:4. Aquí está. Dice la palabra de Dios, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo habla de una revelación que tuvo, donde es llevado, arrebatado al tercer cielo y donde oye palabras. No solo son despertados los oídos y no solamente nos oímos la voz de Dios, sino respondemos a la voz de Dios. Cuando la voz de Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz de Dios. Él oye la voz y además responde a la voz. Le dice, ¿quién eres, Señor? Su revelación nos lleva a humillarnos. Cayó en tierra. A oírle, oímos claramente la voz y a responderle, ¿quién eres, Señor? Así que es maravillosa esa revelación que nos hace o nos abre la puerta al inicio de una relación personal con Él, para caminar, para oírle, para responder a su voz, a su verdad, y no estar pensando en obedecer tradiciones de hombres, como le llamaron
del Señor Jesús. Los fariseos, la tradición de los ancianos. Pablo es confrontado y Dios quiere confrontar con nuestra vida en asuntos de tradición, en áreas donde hay tradición en nuestra vida. Así que vamos a ver otra presentación. Pablo fue confrontado con el conocimiento que decía tener de Dios, como Job dijo: de oídas te había oído. Por ejemplo, Dios le habló y no supo quién le hablaba. O sea, aparentemente Pablo en su tradición, Saulo, conocía a Dios, pero cuando Dios le habla, él no supo quién era. Hasta que vienes a su verdad. Dios sí nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Porque Él le dice: Saulo, Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Saulo no solo no supo quién le hablaba, sino que no supo qué responder. Su tradición le había atrapado y le había llevado lejos de la verdad. Lo había llevado tan lejos que al estar persiguiendo cristianos, llevándolos a la cárcel, haciéndolos sufrir, maltratándolos, pensaba que estaba rindiendo culto a Dios. Así que la tradición no lo pudo llevar al conocimiento de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? En ese momento estaba teniendo una revelación de quién es Jesús. Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a los cristianos. Realmente a quien Saulo, estaba persiguiendo era a mismo Jesús. Así que la gente nos puede perseguir, pero realmente a quien persiguen es a Cristo, porque lo tenemos como nuestro Señor soberano y Rey. Así que Pablo muestra respeto, reconocimiento y rendición cuando fluye la revelación de quién es Jesús. Muestra respeto. Desde antes, dice, desde que comienza a hacer revelación, y aunque él no conoce a Jesús, le dice: ¿quién eres, Señor? Con mucho respeto. Reconocimiento, le llama Señor, reconoce que Él es el doulos, el dueño absoluto. Y rendición, se rinde. Le dice: ¿qué quieres que yo haga? Le dice: Jesús, soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y empieza la revelación y una buena y fresca relación con Dios. Así que Pablo fue confrontado con ese conocimiento que decía tener de Dios. Muchas veces dentro de nuestras tradiciones pensamos o podemos llegar a pensar que conocemos a Dios, pero no le conocemos hasta que se revela a nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que no producen los hombres, ni una tradición, ni un ministerio, ni una iglesia, ni quien lo produce es Dios, como Jesús le dijo a Pedro: sino mi Padre que está en los cielos, y a quien Él lo quiera revelar. Así que el Padre es el que está revelándonos al Hijo. Y estamos viendo con el ejemplo de Pablo cómo Dios nos confronta con esas áreas de nuestra vida en la que llegamos a hacer de la interpretación de la verdad ritos que pensamos que si no hacemos ese rito no nos va a aceptar Dios, ¿verdad? O no seremos agradables a Él, o no podemos ser salvos. De eso estamos hablando en esta clase. Ya terminamos. Mire, la revelación, en conclusión, nos lleva a conocer a Dios y a responder correctamente, a conocerle tal y como es. Jesús se quiere revelar a nuestra vida. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él todo el tiempo quiere revelarse, todos los días, todas las mañanas, en todos los momentos que tú quieras orar, hablar con Él, platicar, acercarte en lo profundo de tu corazón. El cambio de Pablo fue por causa de la revelación de Jesucristo en su vida. Es decir, una tradición puede hacerte sentir bien, calmar la conciencia de alguien, pero no puede transformar la vida de nadie. Lo único que transforma es la revelación de Cristo en nosotros.
Así que en ocasiones nos encontramos varados o parados, sumergidos en un bache, donde hace falta algunos cambios y confrontaciones en nuestra vida debido a la necesidad de revelación, a la necesidad de saber quién es Jesús en nuestra vida. Y entonces nos encontramos sumergidos en tradiciones, en ritos, en situaciones que nosotros mismos creamos en base a interpretaciones personales que damos de la palabra y no dejamos fluir la revelación de Dios en nosotros. No dejamos fluir la verdad de Dios que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Jesús quita toda seguridad personal y agresividad. En ese encuentro de Pablo en Hechos capítulo 9, él iba en una actitud agresiva porque iba a pedir cartas para tener el permiso de tomar rehenes o presos a los cristianos. Y eso no lo hacía con amor, por supuesto, lo hacía con mucho celo, con mucho coraje, con mucha agresividad. Porque la agresividad es una muestra de nuestro celo a las tradiciones, ¿verdad? Él temblando y temeroso, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba temblando y estaba temeroso delante de Jesús cuando se le revela. Le dijo, ¿quién eres? Temblando y temeroso. Ese hombre que estaba tan seguro, que había estudiado a los pies de Gamaliel en la mejor escuela de aquel tiempo, la mejor escuela religiosa, la mejor escuela de interpretación de la ley o de la escritura. Ese hombre que se sentía tan capaz, tan seguro, que la gente cuando apedreó a Esteban en Hechos 6, llevó las ropas de Esteban a los pies del joven Saulo. Ese joven o ese hombre, Saulo, que se sentía seguro de forma personal, empezó a temblar, empezó a sentir mucho temor, porque estaba frente a la revelación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En esa revelación, todos nosotros recibimos docilidad, sujeción y total dependencia. Nos volvemos dóciles. Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Está sujeto a él. Está declarando desde lo profundo de su corazón que ahora ya no es el que depende de una tradición y del permiso de unos sacerdotes, de unas autoridades religiosas, sino depende solamente de Dios. La tradición nos lleva a depender de los dichos del hombre, de las interpretaciones personales, de los ritos, de las creencias populares, pero la revelación nos lleva a vivir rendidos delante de Dios, a depender de Él. Cada vez que tú y yo dejamos de decirle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos, estamos hablando de una seguridad personal que sentimos, que tenemos por causa de los años de cristianos, por causa de un conocimiento que pensamos que tenemos de Dios. Pero el día que Dios se nos revela, ese día sabemos que no conocemos a Dios en su totalidad, ese Dios maravilloso y grande en que nosotros hemos creído. Así que estamos hablando de esa revelación, de esa tradición que nos aleja totalmente de la verdad. Gente que crece con mucho miedo, ¿verdad? Malinterpretando la escritura en su tradición y haciendo tantas cosas por malinterpretar principios bíblicos o interpretarlos de una forma personal, tratando de añadir a la palabra una tradición, un rito, para que haga efecto, pueda surgir efecto la palabra. Pero la palabra de Dios no necesita apoyarse en ninguna tradición de nadie ni de nada. La palabra de Dios es pura, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y puede estar frente a la tradición y la puede quebrantar de una manera poderosa y tener Dios misericordia de todos nosotros, como la ha tenido desde antes, quebrantando esas tradiciones que nos alejan de toda la verdad, que nos alejan de todo el camino, bueno, del camino pues que es Jesucristo. Nos aleja
de toda revelación. Así es la tradición. Así que si tiene mucho que no has tenido una revelación, ¿cuánto tiempo tiene que no sabes quién es Jesús? ¿No sabes algunas cosas, áreas de la vida de Jesús, de su carácter? Hablo de Dios, del Hijo de Dios. Necesitas una revelación. Quizás estamos atrapados en tradiciones. Hemos hecho del cristianismo una religión, algo tradicional. Quizás nos estamos congregando por tradición, ¿verdad? Y no estamos congregándonos porque realmente es algo que estamos deseando hacer. El domingo nuestro corazón palpita para estar en la congregación y tener adoración, tener alabanzas, orar juntos, pero quizá lo estemos haciendo por pura tradición. Yo no sé qué podemos encontrar de tradición en nuestra vida, ¿verdad? La tradición frente a la revelación no tiene otra cosa que hacer la tradición más que ser quebrantada por Dios. No te pertenece a ti ni a mí. Así que antes de ver la tarea, te voy a pedir, voy a regresar un poquito para que te acuerdes. Creo que esa parte la vimos, ahí no vimos. Si quieres hacer una pregunta o un comentario, puedes hacerlo con toda confianza y podemos terminar esta clase. ¿Te parece bien? Por favor, adelante si alguien quiere participar. ¿Quiere participar? Bueno, tengo una duda con precisamente algo del último que dijo. Si no me equivoco, es la tradición fue hecha para romperse, había dicho. ¿Me escucho? Ay, creo que no me escucho. El último, sí me escucho, ¿verdad? El último comentario que hicimos fue este. Espérenme tantito. Sí, la tradición. Que la tradición no tiene otra cosa más que hacer o que hacer, más que ser quebrantada. No sé si te refieres a ese comentario. O sea, en nuestra vida, la tradición no cabe como hijos de Dios. Entonces, no puede permanecer cuando llega la verdad de Dios. Acuérdense que la tradición es un rito, ¿verdad? Entonces, cuando llega la verdad, se quebranta la tradición. Por eso el último comentario que pusimos es, no tiene otra cosa que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Lo único que va a suceder con una tradición cuando usted y yo conocemos la verdad es que es quebrantada, o sea, es destruida, se va de nuestra vida, ¿sí? Son las potestades que Pablo habla en Efesios capítulo 6, con las que nosotros peleamos. A veces andamos peleando con muchas cosas, pero con las cosas que realmente debemos de pelear, como la tradición, es esta. Llega la verdad de Dios y se va. ¿A eso te referías, Abraham? Sí, precisamente respecto a la verdad, que como dijo hace rato, la verdad libera. Ok, bueno, pues espero que haya quedado clara esa parte. No sé si alguien más quiera
hacer un comentario. Yo sí, como un comentario de que las tradiciones no solamente son actos, sino también pueden ser pensamientos que nos tengan como cautivos o así. ¿Cómo que? Perdón. O sea, que también pueden ser pensamientos que no nos den esa libertad de poder servirle a Dios. Sí, acuérdense que la tradición comienza a través de una enseñanza, una herencia a través de los padres, y entonces esa herencia se arraiga en nosotros por medio de pensamientos que se convierten en una estructura que se hace fuerte, ¿verdad? Por eso los fariseos peleaban, por eso Pablo peleó con su celo que tenía, porque decía Nancy, o dice Nancy, ¿verdad? Puede ser un pensamiento, de hecho, la tradición se hace un pensamiento y después de un pensamiento fuerte, una estructura, como un muro grandote que no podemos pasar o derribar. Entonces, sí es posible que la tradición sea un pensamiento, se convierta en un pensamiento y obviamente en una acción, ¿verdad? Después de que uno piensa y se vuelve una estructura eso en nuestra vida, argumentos que se crean por causa de la tradición, los llevamos a cabo según la enseñanza o según la forma que hayamos interpretado ese pensamiento, esa tradición a través de un pensamiento. Entonces, la única forma de derribar ese pensamiento que es sinónimo de un argumento, como dice Corintios, ¿verdad? Que podemos derribar argumentos, ¿sí? Llevando cautivos a la obediencia de Cristo todo aquello, todo pensamiento, ¿verdad? Llevándolo a la obediencia de Cristo para que sea destruido con armas que no son carnales, dice Pablo, ¿verdad? Habla precisamente de las armas de Dios, su palabra, ¿verdad? La verdad revelada. Sí, no sé si quedó claro ahí. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a dejarlo ahí. Regreso. Ya no sé. Esto. No está bien. Ah, sí. Ya vimos esto, ¿verdad? Nada más para que lo recuerden. Cómo Pablo fue confrontado con su error, aspectos que tuvo que cambiar, fue confrontado con su orgullo, lo que hace la revelación, despierta nuestros oídos, nos humillamos, podemos oírle y además podemos responderle. ¿Te ha pasado que has oído a Dios y que no le respondes? Pablo también fue confrontado con ese conocimiento que decía tener de Dios, ¿verdad? Aunque Dios le habló, él no supo que le hablaba, ¿sí? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Sí? Entonces, la tradición no puede llevarnos a conocer a Dios, sino la revelación. Y nos lleva a tener respeto, reconocimiento y rendición a Dios. Cuando no respetamos ni tenemos reconocimiento y no nos rendimos, pues quiere decir que seguimos en nuestra tradición. ¿A quién? A Dios. A través de su voz, a través de líderes, a través de alguien que viene y nos habla. Es importante, la revelación nos lleva a conocer a Dios y responder. Estamos terminando. Jesús quiere revelarse a nuestra vida. La vida se transforma por causa de una revelación. Toda la seguridad personal que teníamos es quitada, ¿verdad? Y ahora nos convertimos en dóciles, en sujetos, en gente que depende de Él, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? Y así queda terminada esta clase.
de la tradición, ¿verdad? Frente a la revelación. Voy a dejar una tarea. Dice, escriba en media cuartilla su encuentro con Dios. Ahí le puse de chica, yo me equivoqué. A veces le ponemos con D grande, pero no lo conocemos. Es una tradición. Bueno, pero la mía es una falta de ortografía. Nombre propio. En términos de tradición, escriba en media cuartilla su encuentro con Dios en términos de tradición. Pablo ya vimos cómo se encontró con Dios. ¿Tú cómo te encontraste o Dios cómo se encontró contigo? O cuando quizás después de ser hijo de Dios, todavía tenías una tradición, ¿cómo ha sido un encuentro contigo en términos de tradición? ¿Cómo Dios se ha encontrado contigo? No sé si se explica la tarea o si está clara, ¿sí? ¿O no? O sea, sería como cómo Dios se encontró con nosotros para romper la tradición o de... Exactamente. Cómo Dios se encontró con nosotros en algún momento de nuestra vida y rompió con algún área de tradición, un área que vivía sometida a la tradición, ¿sí? Entonces pudo ser la primera vez que conociste a Cristo, que Él tuvo un encuentro contigo, pudo hacer apenas, entonces que tú platiques una experiencia, ¿verdad? De algún encuentro con Dios en términos de tradición. Sí está claro ahí, ¿verdad? Número 1 y número 2, vamos a leer Gálatas capítulo 2 y capítulo 3. Léalo, por favor. Gálatas 2 y 3. Gálatas 2, Pablo se encuentra cuando llega a Jerusalén, a Antioquía, con Pedro, que entró en una simulación, cuando estaban los judíos de la circuncisión, no se llevaba con los gentiles. Cuando se iban, sí se llevaba con los gentiles, y varios fueron arrastrados en ese hecho, incluyendo Bernabé. Pablo le encara y dice, ¿por qué era de condenar? Por tratar de guardar una tradición, ¿verdad? No una verdad, sino una tradición. Era un rito, la circuncisión, ¿verdad? Los judíos no se llevaban con los circuncisos, entonces la circuncisión era una tradición en un momento dado, significó algo, pero era un rito para entender una verdad. Pero llegó Cristo y ahora dice que somos circuncidados, pero en el corazón. ¿Sí? Así que Pedro tiene un problema y estaba cayendo en hipocresía por causa de una tradición. Así que véale bien usted Gálatas y el otro es Gálatas 2 y Gálatas 3. ¿Sí, hermano? ¿Estamos? Ok, entonces vamos a terminar. Por favor, el capítulo 1 habla de anatema. Anatema es todo aquello que debería ya estar muerto en nuestra vida, que ya debería haber muerto como la tradición. Por eso Pablo dice, si alguno les predica otro evangelio, sea anatema. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que nos permites congregarnos de esta manera. Oramos para tu sabiduría en la práctica de esta palabra. Que tu sabiduría fluya, que el evangelio deje de ser algo religioso y tradicional para convertirse en la vida personal de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Cuídese mucho. Nos vemos el siguiente martes, si Dios nos permite, a las 7:15.